Vamos a estudiar en esta tarde la Epístola Universal de Santiago. En el capítulo 1, el verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Padre Jehová, esta tarde en el nombre dulce del Señor Jesús, te pedimos que mires los que estamos acá, los que escuchan el audio, y que a cada uno de nosotros nos des el entendimiento, la claridad de lo que nos quieras enseñar. No vinimos a oír palabras de hombres, sino tu voz. Permite que cada palabra se grabe en nuestro corazón y dé fruto para vida. Reprende toda obra infructuosa de la oscuridad, la sangre de Jesús cubra, que al ir todos a la casa o terminar la predicación seamos diferentes, tanto el que está aquí como el que escucha, de cómo hemos empezado, que ocurra ese milagro creativo, ese milagro salvador. Lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Sé la santa palabra de Dios acá en la epístola universal de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Recordamos que Santiago no es de los 12 apóstoles del Señor Jesús, sino que es un medio hermano del Señor Jesucristo, medio hermano en la carne, igual que el libro anterior al Apocalipsis, que es Judas, que tampoco es el Judas que vendió a Jesús, sino otro medio hermano del Señor Jesús. Así que al venir a las cartas de Santiago y de Judas, son cartas sumamente conocedoras de cómo es Dios, porque pues ellos eran judíos anteriormente, ortodoxos a la palabra, y cuando han recibido a Jesús, pues su conocimiento, su entendimiento de Dios es aún mejor. Entonces al leer Santiago vemos cómo es Dios, igual que Hebreos e igual que Judas, toda la Biblia, pero tienen una particularidad, es que es de judío para judíos. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Comienza la carta pues diciendo quién es él, el que está escribiendo, pero aclarando que es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ser siervo es lo que marca la diferencia entre nacer de nuevo y no nacer de nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a, antes de venir a los pies de Jesús, a hacer todo a nuestro acomodo, en nuestro argumento, en nuestra altivez. Y estamos acostumbrados también a luchar por lo que queremos, a ganar lo que queremos, a obtener lo que queremos. Cuando venimos a los pies del Señor, todo vamos por un camino, damos la vuelta y vamos por otro camino. Y en ese camino tenemos un Señor, y el Señor es Jesús, un Señor a quien escuchar, a quien dar cuentas, pero más que todo eso, tenemos un Señor al que decidida, con voluntad propia, la decisión que tomamos fue agradarle. Entonces queremos agradarle, queremos escuchar lo que le agrada y no queremos hacer nada de lo que a Dios no le agrada. Eso hace un siervo. Un siervo no toma decisiones, no decide nada, sino lo que su amo quiere. Y si es un buen siervo, es un siervo que quiere lo que agrade a su amo, lo que su amo realmente apruebe y en lo que su amo esté agradado. Llamamos al Señor nuestro Padre, lo llamamos nuestro hermano, lo llamamos nuestro amigo, pero hay una palabra allí muy bonita en la Biblia que aparece en Isaías, que se refiere al pueblo de Israel y obviamente a nosotros, porque aunque nosotros no seamos israelitas, al nacer de nuevo, al hacernos cristianos, entonces ya Cristo entró en nuestra vida y entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, como los judíos, esta palabra, porque tu marido, Isaías 54, dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Nuestro marido es el Señor Jesús, nosotros somos su amada, su iglesia, y como mujeres agradecidas y obedientes hacemos lo que le agrada a nuestro esposo, lo que el Señor quiere que hagamos. Para saber qué hacemos que le agrade al Señor,
Esta mañana estudiábamos el Sermón del Monte desde el capítulo 5, el verso 1, no avanzamos de ahí, no fuimos ni al verso 2, pero estudiábamos a la par con el Sermón del Monte la parte en que Dios dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, no podemos imaginar nosotros acercarnos a Dios y pensar que vamos a seguir en nuestra soberbia, en nuestro argumento y nuestra altivez. Cuando decimos así, suena que nosotros vamos a perder, y resulta que no, es cuando empezamos a ganar, porque la palabra dice así, en el verso de San Mateo, en el capítulo 12, en el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando vinimos a los pies de Jesús, veníamos trabajados y cargados, con una vida complicada, con una vida difícil. Entonces dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Todo el que está en dificultad, todo el que tiene cargada su alma, como cansada la vida, viene al Señor Jesús. Todos estamos cansados del pecado, de nuestras decisiones equivocadas, de mostrarnos en un mundo como gente que está bendecida y está descargada al apagar la luz. Solo sabe uno que cada persona tiene, pero Jesús dice que estábamos muertos, decía a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. O sea, cuando no se está en Dios, necesariamente se está en la oscuridad, y entonces está mal. Entonces dice el Señor: venid a mí todo el que está trabajado y cargado. O sea, como la vida vamos y venimos, e incluso como el dicho mundano, la piedra que más rueda es la que más moho lleva, ¿no? O sea, toda persona que está en este mundo y no tiene a Dios necesita descansar y se encuentra con el Señor, y el Señor es el descanso. Entonces, ¿cómo yo descanso? ¿Cómo yo me encuentro con una vida con sentido y con propósito? Entonces el Señor me lo parafrasea acá y dice: llevad mi yugo sobre vosotros, el que me hace ser siervo, dice, y aprended de mí. O sea, aprende del Señor, cómo agradamos al Señor, obrando como Él obra, no haciendo mi voluntad sino la suya, y aprended de mí porque que yo soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre es que lo primero que hacemos es averiguar qué le agrada al Señor en toda situación de vida. ¿Qué haría el Señor, no? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Qué me está diciendo el Señor que yo haga? Para ello tengo que ser manso, o sea, ir al Señor y pasar tiempo con Él, leer la Biblia y averiguarle qué es lo que Él quiere que haga. Y cuando yo ya he averiguado lo que Dios quiere que haga y luego lo llevo a cabo, entonces esa es la humildad. O sea, un hombre humilde es el que no hace lo que él quiere, sino lo que Dios quiere. Dice humilde de corazón, o sea, no con apariencia, humilde. Y entonces hallarás descanso para vuestras almas. Yo hago este ejercicio en esta tarde, juntamente con cada uno acá. Estamos trabajados y cargados. El Señor dice que hallaremos descanso para nuestra alma, que vayamos a Él los que estamos fatigados y cargados. ¿Cómo? Llevando su yugo. ¿Y qué es su yugo? Aprended de mí, que soy manso y humilde, manso. O sea, tengo que ir en fe a buscar lo que es la voluntad de Dios, y luego de llevarlo a cabo, descubrir que a través de ese hacer la voluntad de Dios, yo encuentro la paz y el gozo, el descanso y lo que Él ha prometido ahí, a descanso para el alma. Cuando venimos a esta palabra, encontramos un hombre allí que eran todos menores que el Señor Jesús, porque pues el Señor Jesús era el mayor entre sus hermanos, los hijos de María. Entonces, Santiago es menor y tuvo que ver toda la vida del Señor Jesús, y tal vez también cuando el Señor empieza el ministerio, pero luego se encuentra con el Señor, se hace cristiano, y entonces puede decir con alegría y con gozo al escribir su carta: me hice siervo del Padre y del Señor Jesús. O sea, soy siervo, aprendí a vivir, comencé a vivir cuando aprendí a ser un siervo. Hemos caminado con el Señor mucho tiempo, pero
si hubiésemos caminado poco tiempo y hubiésemos caminado en verdad, diríamos lo mismo, porque la palabra no es mentirosa, la palabra es siempre verdad. Y la palabra es como lo que se vuelve una hipótesis, una tesis a nivel mundial, ¿no? Entonces primero lo probamos allí, luego lo probamos allí, pero ya cuando lo hemos probado en todos lados es una tesis. Entonces toda persona que realmente aprendió a ser mansa y humilde de corazón halló descanso para su alma. No, no se necesita que uno sea un anciano en la fe cuando tiene canas en la cabeza. Se puede ser un anciano en la fe y ser muy joven, haberse encontrado con el Señor y serle fiel, como era el apóstol Pablo. Se encuentra con el Señor y es fiel, pero hay un ejemplo aún más bonito allí, que es el apóstol Juan, que era tal vez el más joven y le es fiel al Señor y es el que está como en una función más como alentadora a seguir al Señor por la paz que emana sus palabras y su vida de ser manso y humilde de corazón. Entonces yo tengo una vida y la he hecho como ha querido, cada uno dará cuentas delante del Señor y recibirá la siembra, la cosecha de lo que sembró. Entonces dará cuentas el día final y si se ha arrepentido, pues Dios habrá cubierto con su sangre los errores y dará cuentas recogiendo una cosecha de lo que sembró. Entonces, al momento que hacemos nuestras siembras de equivocación, tenemos argumentos y altiveces que llegan a convencer a los demás y tal vez a nosotros mismos de que estamos en lo correcto. Pero corre la vida y llega al final, al momento en que damos cuentas delante del Señor y entonces vemos la cosecha. Y nos damos cuenta que todo lo que hicimos, que no estuvo bajo la voluntad de Dios, pues tarde o temprano recoges lo que sembraste. Pero el que se humilla, que está de madrugada y al acostarse en la noche, de rodillas delante del Señor, diciéndole, no permitas que yo me equivoque un segundo más en mi vida. Yo hice un pacto contigo y Dios es un Dios de pactos y de promesas. Entonces yo hice un pacto contigo, declaré que tú ibas a ser el Señor de mi vida y quiero que sea así. O sea, no quiero hacer nada que tú no tengas planeado para mí. Háblame en sueños, en visiones, dame la tranquilidad de estar haciendo lo correcto, leeré la palabra y la meditaré, la rumiaré para saber que tú me estás diciendo, ve por este camino. Y cuando yo le busco, la palabra dice que Dios no me echa fuera y que de muchas maneras Dios me va a hablar, o sea, me hablará a través de situaciones de vida, de personas, de sueños, de la palabra y me guiará por el camino que yo debo andar. Cuando yo ando por el camino que Dios quiere, no tengo ninguna equivocación, no tengo ningún error. Suelo vivir como humana que soy, el día es hoy, o sea, no vivo en el ayer ni tampoco vivo en el mañana, vivo en el hoy, o sea, lo que estoy viviendo hoy. Esta semana que viene, mi nieta cumple 9 años, el jueves, y yo, si tú me preguntas en esta hora, yo no tengo ninguna intención de hacerle ninguna celebración ni ninguna cosa. Obviamente le haré una celebración nosotros, pero no con nadie, ni invitar a ninguna persona, ni nada. Eso es lo que yo tengo. Ahora que yo se lo haya preguntado a Dios, no se lo he preguntado. Es lo que tengo en mi corazón, pero cuando llegue el miércoles o el mismo jueves por la mañana, si el Señor dispone otra cosa, lo que Él diga, yo haré, porque ese día pregunto y confirmo lo de ese día, o sea, yo no vivo días anteriores ni días después, sino el día que si yo confirmaré ahí lo que Dios quiere y si Dios no quiere, pues yo se lo agradeceré. Y si quiere, pues yo diré, hágase tu voluntad y no la mía, porque ¿qué puedo hacer? La sangre de Jesús cura, pero pues te estoy contando una forma de vivir, que es mi forma de vivir. No hago nada que el Señor no quiera que haga y no me importa las consecuencias que pueda traer la decisión que el Señor tome, que haga mi mente o la gente que está alrededor o el maligno.
armándome dramas así, es que si hace esto, digo, lo que usted diga, para que se desgasta, que yo no voy a oír nada que usted diga. Ni voy a hacer nada, ni voy a escuchar a nadie, ni me importa, o sea, nadie me va a decir, esto es lo que tiene que hacer o esto. No, porque aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, mansedumbre es eso, aprender a escuchar a Dios, y más que aprender a escucharlo, escucharlo. O sea, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir? Buscar en la palabra, decirle, me ponga que no debo hacer algo, o que si lo debo hacer, que debo entrar, que debo salir. Escucharlo, aprender a que el Señor es el Señor, que aquí no hacemos lo que queremos. Cuando hablamos con las personas que no nos conocen, cristianas o no, que están y nos invitan a algo, nos proponen algo, yo respondo siempre de la misma forma. Tengo que preguntarle a mi marido. Mi marido es mi hacedor. Jehová de los ejércitos. Pues depende, a veces digo de lo que mi papá diga o lo que mi marido diga. Entonces yo haré lo que mi marido diga o lo que mi padre diga. Es una vida perfecta porque la oración no es rezar, es hablar con Dios de una manera sincera y clara. Y cuando uno ha orado, ha hecho todo que bien. Le hemos preguntado al Señor, descansamos en Él. No todo en la vida, casi que el 90 y pico% de la vida será complicada porque el Señor no lo anunció de antemano. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra dice, si a mí no me creyeron, a ustedes no les creerán, pero algunos me creyeron, también a ustedes les creerán. O sea, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué importa si le hemos hablado al Señor y las cosas salen como tal vez habrá malignos alrededor de nosotros? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra malignas fuerzas espirituales que están en las personas que están alrededor de nosotros y de las situaciones. Entonces la gente estará lista para decir, tenlo por seguro que mientras le bajaban la cabeza al apóstol Pablo, había un montón de burladores alrededor diciendo, oh, judíos, yo sabía que este iba a terminar así por ese camino, ya se lo habíamos advertido. Habrá mucha gente alrededor que te diga, ay, tanto buscar a Dios y mire cómo terminó esto, mire cómo... Y se nos resbala. Lo que no podrás decir y no debes decirlo porque eso sonaría revanchismo, es que lo que tú tienes adentro de tu corazón y lo que yo tengo adentro de mi corazón, lo que yo tengo adentro de mi corazón, tú pagarías tu vida y la siguiente por tener un minuto de la paz que yo tengo en mi alma, que no la tienes tú. Entonces, pero no le vamos a decir, no, eso no lo vayas a decir, eso bórrala, eso se llama revanchismo, y eso no lo vamos a decir. Pero cuando sea tu verdad, no lo tendrás ni necesidad de decir para qué lo dices. Yo no tengo que decirle a nadie nada. O sea, la gente dirá, ay, perdieron. Pero no me cambiaría por ti ni en 1000 años en la desobediencia a Jehová y en el error en que tú vives tu vida. O sea, en tu soberbia, en tu altivez, en tu argumento, en la forma como tú vives tu vida. Y sobre todo que también tenemos el Espíritu de Dios. Yo veo al apóstol Pedro ser muy pasional. El apóstol Pedro termina su carrera en victoria porque Dios es bueno. Pero Pedro es pasional, o sea, y es como intermitente. Entonces un día está emocionado, el otro día está al piso. Entonces está en una escena allí en que el Señor pregunta que qué dicen la gente, que quién es el Señor. Entonces todos responden y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor se emociona y dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló Dios. Le da como una bendición ahí a Pedro. Pero al momento siguiente Pedro está en la carne, entonces Pedro, no te acontezca lo que nos estás diciendo, y el Señor le dice, apártate de aquí, Satanás. Ese es sentir de ese momento del Señor Jesús, porque tú lo lees en la palabra.
tú lo has experimentado tal vez en el espíritu, porque tal vez lo has experimentado en la carne y es diabólico y no tiene sentido. Pero obviamente el Señor Jesús estaba en el espíritu, entonces tú lo has sentido en el espíritu con las gentes, que son demonios que uno no quiere ni que estén cerca de uno, y llamándose hermanos, o sea, uno dice, uy, estos diablos no tienen nada de Dios, o sea, viven en la carne y hacen lo que quieren, entran y salen como quieren. Pero yo no te estoy hablando en esta tarde de lo que tú eres, que tú seas para mí que algo que yo no quiero, sino algo que yo jamás querría en mi vida, es ser eso para Dios. O sea, me parece que la vida perdería todo el sentido si Dios me volteara a ver y me dijera, quítate de aquí, Satanás, ¿cierto? O sea, a mí me parecería de horror. Habría perdido el sentido de mi existencia. O sea, me hace ilusión y desde que amanece hasta que anochece y mientras Dios me dé la vida, que Dios me voltee a ver y esté agradado en mí, ¿no? Eso me hace ilusión. O sea, yo quiero agradar al Señor y si siento que estoy agradando al Señor, yo puedo ser feliz hasta donde tú no imaginas. Puedo, pero si yo siento que yo desagrado al Señor, obviamente me estoy apartando de Él y estoy haciendo lo que yo quiero, mi argumento y mi altivez. Entonces digo, a mí no me importa la gente, pues eso tal vez hace la diferencia de haber nacido de nuevo o no haber nacido de nuevo. O sea, a mí no me importas tú, lo que tú opines se me resbala, la sangre de Jesús cubra. Me importa la opinión de Dios y la sé por la paz y la presencia abundante del Espíritu en mi corazón. Y sé cuando no estoy agradando a Dios porque estoy contristada y la vida se hace pesada. Y es cuando no estoy agradando a Dios. La vida es pesada alrededor, pero no en el interior. A veces la vida es ligera alrededor, pero es pesada en el interior. Entonces acá es donde aprendes de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso, dice la Biblia, para las almas. Debajo de los orgullos más, debajo de las ropas más humildes a veces están los orgullos más grandes. Y a veces vemos a la gente en una calma impresionante. Si tú vas a un templo por allá, me imagino que en la India o esos templos de Buda o de todas esas religiones, la gente es muy pacífica, es muy silenciosa, es muy hacendosa, hacen muchas cosas en esos lugares donde ni siquiera aceptan al Señor Jesús, como por allá en la China y demás. La gente trabaja terriblemente, es súper trabajadora, tan así que todas las prendas y las cosas que tenemos es made in China, y no dice made in China la nación cristiana, sino una gente que no tiene nada de Dios, ni lo quiere oír, ni nada de eso. Yo no los estoy juzgando y Dios tenga misericordia y salve todos los que pueda salvar. Y muy bueno si en el ADN tienes trabajar, porque mi padre trabaja y otro trabaja, pero cuando encuentres el sentido de por qué trabajas y para quién trabajas y a quién quieres agradar. O sea, puedes mostrarte como una persona que trabaja de la mañana a la noche, que te esfuerzas, que haces y todo eso, pero de un momento a otro, como sobre todo allá en los Estados Unidos, ocurre una masacre espantosa y entonces aparece un niño que nunca jamás peleó, que no hablaba nada, que era pacífico y los mató a todos. Salió la explosión de lo que había en su corazón. Debajo de los orgullos, debajo de las ropas más humildes están los orgullos más grandes. Y debajo de la gente que aparenta ser tan pacífica hay una guerra, es como la mar en tempestad, que no pueden estar en qué, en calma, no pueden estar en paz, o si así fuera, entonces los conventos que son un silencio y las monjitas que ni respiran, no se siente. Sangre de Jesús cura y es una cosa tremenda porque pues no tienen a Jesús en su corazón. Encuéntrate con el Señor y Él es el que importa. Si no hay paz en mi alma, si yo no he nacido de nuevo, este es el día de nacer de nuevo. Como todo consiste en creer, o sea, yo tengo que creerle al Señor, porque si yo no creo, todo está
al piso. La fe viene por el oír, lo que se oye es la palabra de Dios, pero sin fe es imposible, o sea, no hay posibilidad de que tú agrades a Dios. Yo pues sí, yo creo, pero si creyeras, hasta los demonios creen y tiemblan, dice acá la palabra. ¿Tú crees que Dios es uno? Santiago 2, verso 19. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees? Pero llévalo a cabo, porque es lo que habla aquí la palabra. La fe sin obras está ¿qué? Muerta. Si yo le creo al Señor lo que el Señor está diciendo, yo lo pongo por obra. O sea, el Señor me dijo tal cosa y yo lo pongo por obra. El Señor me dijo tal palabra y yo la pongo por obra, pero es que yo creo que no dudes, no dudes, porque el que duda es como las olas que son llevadas de aquí para allá. No, si el Señor lo ha dicho, si yo he orado, yo hago lo que el Señor dice y Él verá las consecuencias, y así después las consecuencias no sean las que yo esperaba ni la que el mundo quisiera ver. ¿Qué me importa? Es lo que Dios me ha dado. De Dios recibo lo bueno y recibo lo difícil, pero estoy haciendo la voluntad de Dios. O sea, la gente generalmente no hace nunca la voluntad de Dios, son religiosos, vienen a una iglesia y pues oyen y tal vez también escriben muchas cosas, pero no las ponen por obra. O sea, ninguna cosa ponemos por obra. A mí me parece eso de un delicado. O sea, si no está el Señor agradado, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué opina el Señor de esto? ¿Qué dice el Señor de esto? Pero es que no puede estar mi vida como, bueno, hoy tengo que ir al colegio y presentar el examen de matemáticas. Entonces abro aquí y dice, no presentes No, no va a decir así, o sí lo presentes exactamente, sino que tú vas a la palabra y tú encuentras el hablar del Señor, que te aprueba o no te aprueba, que te guía, que aprendes a escucharlo, no solo a través de la palabra, sino de tu propio ser, y diferenciar lo que es tu mente maquinadora a que es el Señor que te está hablando y en las situaciones que estás alrededor. Eso se llama crecer espiritualmente, tener un conocimiento del Señor, que en eso consiste la vida eterna. He pasado con el Señor tiempo, aprendí a conocerlo, a escucharlo, a saber cuál es su voluntad, a escuchar su voluntad, a saber cuándo el Señor no está de acuerdo, a saber cuándo el Señor está de acuerdo, por la paz que tengo en mi corazón. Pero cuando soy soberbio y altivo, yo no necesito ayuda de Dios. Incluso aprendiste, mal aprendido, algo que te enseñaron en esta iglesia, de esta sierva, que usa unos papelitos para preguntarle a Dios. Y digo, ¿cuán delicado es eso? Porque eso no es entonces cómprate una máquina, esas que sueltan papelitas, buen día o suerte, o no. O sea, eso no es algo que pueda usar alguien que no tenga una relación real con Dios. Y una relación real con Dios comienza con la actitud con que yo me acerco a Dios. Entonces yo me acerco a Dios lleno de envidia, lleno de soberbia, lleno de altivez, queriendo ganar donde estoy perdiendo, y obviamente echar papelitos. ¿Para qué yo hago eso? O sea, eso tiene sentido. Yo tengo que realmente quebrantar mi corazón y saber que yo dentro de mi alma no tengo intención de nada y no quiero que Dios haga ninguna cosa que Él no quiera hacer, sino yo quiero hacer lo que le agrade a Él, en lo que yo le sea grata, en lo que yo esté haciendo lo que Dios quiere que haga. Eso es que Jesús es el Señor. Entonces Santiago dice siervo, lo aclara, es un hermano de Jesús y ahora es un discípulo. Entonces dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso da por sentada ese saludo, que ya Santiago no hace lo que él quiere, sino lo que Dios quiere, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Por eso te digo, es una carta de judío para judíos. Les está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pero la palabra es para los hermanos. O sea, una persona que está allí en un montón de problemas, saca este versículo y se lo aplica a su vida. Ay, yo estoy en una prueba, en esta hora hay gente en las cárceles por haber cometido homicidios,
por haber cometido. Entonces esa persona dice, ay, Dios mío, debo sentirme gozoso porque estoy en una prueba. No, esa persona no está en una prueba. Esa persona está recogiendo la paga a su pecado y a su maldad. Y tal vez tú estás recogiendo la paga a tu soberbia, a tu altivez, a tu pereza, a tu gula, a tu avaricia, a tu codicia, a la desobediencia a Dios. Yo qué sé. Entonces no te apliques la palabra tan olímpicamente porque menos le agradarás a Dios. Por eso la Biblia misma, Dios mismo a través de la palabra nos dice que la letra mata, ¿no? O sea, coger un versículo de la Biblia y aplicármelo, como cuando decimos ahí, entonces la gente levantó piedras para apedrear a Jesús y yo entonces me digo, la palabra me está diciendo que la gente me está odiando porque yo estoy predicando y me van a apedrear como apedrearon al Señor Jesús. Resulta que tú ni eres predicador, ni estás predicando y estás endemoniado lleno, y tú eres más bien el que está apedreando al Señor, porque es la imagen de Jesús que está en mi hermano, que está en cada persona. Entonces yo digo, interpretaciones tan olímpicas de la Biblia, basadas en la soberbia, en el argumento, en la altivez. Digo, tremendo, o sea, eso no se puede. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios, una relación real, no es con la gente, no le estamos mostrando a la gente ninguna cosa, es a Dios, un Dios que nos habla con claridad, porque no nos dijo el Señor, vamos a jugar un reality para que llegues a ver qué es lo que tienes que hacer y entonces no he encontrado todas las pistas, no, yo voy nomás al sermón del monte y pienso, hermano, en Cristo, que igual tú, que al terminar el sermón del monte tú tienes la claridad de dónde está tu pecado y por qué todas las cosas no son el fruto de una tribulación, sino el fruto de la paga a tu maldad y a tu impiedad. Entonces hay que confesar el pecado, hay que pegarse de perdonarse uno mismo y aceptar el perdón de Dios y volver a empezar. Y volver a empezar significa partir de cero. Imagínate que tú le entregas al Señor cada vez un tejido y que tú avanzas en ese tejido, estilo Penélope que tejía por la mañana, era y por la noche desbaratado, o al revés, no me acuerdo. Entonces tú tejes y tejes y tejes y llegas al Señor y con el Señor no puedes ir con engaños. Si yo hablo de tejer porque las que más tejen son las arañas y lo que tejen es como las redes para atrapar los animales y demás. Tú todo el día maquinas y maquinas, tejes y tejes, llevas ese tejido al Señor y no tiene nada de bueno. Entonces el Señor lo desbarata y dice, vuelve a empezar. Ay, pero volver desde cero, no me puedo quedar hasta esta cadenita. No, no te puedes quedar hasta ahí. Hay que empezar de nuevo. Dios no hace remiendos nuevos en chiros viejos, sino que hace nuevas personas y cada día es un encuentro con el Señor Jesús. Entonces, es que yo me descuidé en este pedacito de mi vida, pues tienes que volver a nacer de nuevo y es un nuevo día de volver a empezar, yo tengo que partir de cero, o sea, y vuelvo a comenzar. Por eso el apóstol Pablo dice, después de haber ganado a muchos, no salga yo condenado, apartado del Señor, después de ganar a muchos. O sea, aquí nadie ha terminado la carrera. ¿Y qué dice la palabra? El que esté firme, cuide que no caiga. Y a medida que de verdad eres más firme, menos te crees el ganador. O sea, cada vez que conoces más a Dios, como dice Job, yo te conocía de oídas, pero ahora te veo y me aborrezco. A medida que conoces más a Dios, menos te crees el ganador. O sea, ver la gente tan sobrada es lo contrario a lo que dice la predicación de la mañana, que solo salimos del versículo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. La gente que cree que va a ir al cielo así tan olímpicamente, no es, ni tampoco el otro extremo del falso humilde que dice, yo no me voy a salvar, pero que lo está diciendo de labios, que le importa, a quién le importa, y si estás ofendiendo al Señor, porque el Señor escruta el corazón y los riñones, severás, o sea, dile al Señor, muéstrame mi pecado, ayúdame a mirar lo que estoy haciendo mal, esto no está sentado que es así, ay, pero la otra vez hicimos lo mismo, la otra vez no es hoy. Y las circunstancias cambian, no tenemos lucha contra carne y sangre, así que, ay, yo iba a ese lugar tantas veces y no ha pasado nada, y hoy cómo aseguras que no esté allá delante de los demonios. O sea, tú no puedes dar nada,
por sentado cada día, es el día es hoy, el día es hoy. Así que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, hay gozo cuando sabemos que la prueba, nosotros tenemos la certeza que viene de Dios, porque no hicimos nada con nuestra mano y nuestro corazón está limpio. Y aún así, hermano, en Cristo, el corazón juicioso de un creyente verdadero no se saca probado. O sea, aún el Señor Jesús, que es Dios, que no cometió ningún pecado, que dejó su trono, que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Cuando está puesto al final en la cruz, el Señor Jesús siente que fracasó, ¿no? O sea, Él no le dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en el tono de como, ¿por qué me abandonaste por yo ser bien? Sino que el Señor hace la pregunta es, porque el Señor es manso y humilde hasta ese momento, de que hice mal, ¿cierto? O sea, hice algo mal porque tú me abandonaste. Dios mío, ¿por qué me abandonaste, ¿cierto? Algo hice que no estuvo bien, que tú me abandonaste. Pero pues obviamente era un momento que el Señor no se habían aclarado bien porque no se le podía aclarar a totalidad que el Señor Jesús iba a descender solo al infierno y que el Espíritu Santo luego lo sacaría de allí. Entonces era un momento tremendo, durísimo, pero el Señor Jesús hasta ahí no se cree, ¿cómo me va? No dice el Señor, ¿por qué me abandonaste si yo no cometí ningún pecado y soy santo? No, el Señor da la posibilidad de haberse equivocado, como la da Job en su parte, ¿no? Pues yo hice esto, pero pues Dios no se equivoca, aunque Él me matara en el esperaré, yo sé que mi Redentor vive, no dejará caído un justo, entonces esperemos a ver qué pasa, pues no sé cuál es, pero no es una versión acomodada de quien en el fondo cree que es el bueno, sino es sinceramente escudriñándose el corazón que uno dice, Dios mío, aquí nada damos por sentado, estamos en una tribulación, pues hicimos lo que es correcto, pero pues si al final no salimos victoriosos, haz tú como quieras, porque quién sabe, en un arrebato de mi vida loca, quién sabe qué hice mal y no me cuenta, ¿cierto? Te digo así al Señor, no sé, hoy de pronto no estuvo bien o no sé qué pensabas tú, pero muéstrame, entonces ese gozo lo tenemos, porque ese gozo es del que ha orado bien, y es un gozo que no es un cántico, el gozo del Señor, mi fortaleza, sino es un sentir. O sea, el Señor nos pone una alegría ahí, que es un regalo de Él, son los delicados pastos que Él nos lleva. Y decimos, gracias porque estás aquí, porque te siento, porque siento que estás aquí. Y pues no me doy así como el santico, pero gracias, ¿no? Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, como no vemos, estamos esperando algo, pero no sucede, entonces ese es el momento en que se prueba esa fe. ¿Cuánto dura esa fe? No lo sabemos. Pero como la tenemos puesta en el Señor, hemos leído la palabra, hemos confiado en Él, nos produce paciencia. La impaciencia es una prueba de la falta de fe. O sea, lo volteamos al revés del versículo y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que cuando no hay paciencia no tienes ¿qué? Fe. Entonces el orar nos da la paciencia. Hemos anhelado tanto el regreso del Señor, pero si el Señor se parara frente a mí y me dijera, hija mía, ¿tú quieres que yo venga esta noche? Yo diría como el apóstol Pablo, tú sabes que para mí el vivir eres tú y morirme ganancia. Pues irme al cielo es algo que anhela mi alma, pero pensar en las gentes alrededor me hace saber que el único que puede tomar la decisión de si debo querer que vengas esta noche eres tú mismo. Entonces, hágase como tú quieras, ¿no? Porque pues tú sí sabes lo que podría suceder si faltase un día o, o dieses otro día con relación a lo que yo amo, a lo que desearía que fuera la patria celestial. Entonces,
la paciencia es eso, ¿no? Confiar en fe, que el Señor sabe el momento preciso de todas las cosas. Y que lo que nos da como un cántico que te envié esta semana que era re bonito, que todo, que era, no me acuerdo de la palabra, es que no es la voluntad de Dios, pero todo es la voluntad de Dios. O sea, todo es lo que Dios quiere, todo lo que sucede es lo que Dios quiere, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Era el cántico eso. Yo decía, sí, Dios no se equivoca. Y cómo lo hemos aprendido a lo largo de tantos años de caminar con el Señor. Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. O sea, hemos vivido momentos tan trágicos en la fe que como otra canción que enviamos, casi suelta en las manos la verdad, ¿no? O sea, que nosotros decimos, esto fue un error, y de pronto el instante siguiente decimos, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, no se equivoca nunca. Estamos en sus manos, sé paciente, Él sabrá el momento, todo. Dios no se equivoca mientras yo esté haciendo su voluntad. Entonces dice, más tenga la paciencia, o sea, la paciencia estará completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, si no somos pacientes, podría ser que llegara el Señor y no nos vayamos con Él, porque habría cosas que resolver, o no llevar al Señor a los que amamos, y entonces uno diría, debí ser más paciente. Claro que el Señor no se equivoca, Dios no se equivoca, pero ahí es donde vemos que la paciencia hace esto que dice acá, ¿no? Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A veces hacemos cosas en la vida que son gratas, pero en esa gratitud hay algo que quedó con un sabor agridulce. Entonces fuimos a un lugar y deseábamos como tener un recuerdo, no trajimos para tomar la foto. Bueno, la guardaremos en el corazón. Hubiera sido chévere si uno hacer tal cosa. Hubiera sido grato si hubiésemos venido en otra fecha. Hubiese sido, entonces digo, ese hubiese sido como cristianos a la larga no va, ¿no? Es la prueba de nuestro argumento y nuestra altivez y no hacer lo que el Señor quiere. Entonces dice la palabra, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es un ejemplo tonto, pero recuérdalo así, ¿no? Que no se me quede la cámara. Que cuando el Señor venga, de verdad esté preparado y no quede con hubiera, ¿cierto? O me quedé, porque tanta impaciencia, tanto desear que el Señor volviera, y el Señor me agregó un día más a ver si por fin pedía el perdón que no había pedido. Me agregó un día más porque al fin pagué lo que debía, restituí lo que faltaba. Tantas cosas que no hemos hecho, ¿no? Cuando alguien muere y lo vemos en un féretro, eso es una experiencia repetitiva en todos los que están en un duelo. Y es que quedan cosas que no se hicieron, ¿no? Y uno dice, si yo hubiera sabido, yo hubiera dicho, si hubiera sabido, yo hubiera hecho, si hubiera, digo, pero es que hablamos de la eternidad, de la salvación, de la vida eterna. ¿Cuál si hubiera sabido? Entonces, pórtate bien. Al acostarte cada noche, repasa tu vida y haz más rápido que pronto, porque la obediencia que se tarda es desobediencia. Voy a ir a hacer lo que me falta, ¿no? No hice esto, no escribí la carta que me tocaba, no hice la llamada que tenía, no di el abrazo, no di el perdón, no di el regalo, no entregué lo que me había robado. Bueno, no sé, son tantas cosas que uno no las alcance a hacer, no las alcance a hacer. Entonces dice, más tenga la paciencia para que no falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque llevar la vida cristiana tiene que tener todo sazonado de una sabiduría que viene de lo alto. Dios nos enseñó a vivir. Yo hice una poesía en un tiempo que todavía no sabía mucho vivir, pero que decía eso, ¿no? Yo aprendí a vivir y no fue muy fácil.
¿cierto? Aprender a vivir, porque es que Jesús dijo que venía para que nosotros tuviéramos una vida y la tuviéramos abundante. Aprende a vivir sabiendo que tú no puedes hacer más de lo que puedas hacer. Y lo que tienes que hacer es agradar al Señor. Agrada al Señor. Y lo demás que se caiga, porque ¿qué hacemos? La sangre es cool. Tratar de hacer aquí, allá, eso, bueno, logramos agradar a este, pero no a este, agradamos a este, pero no al de allí. Y al final no agradamos al que teníamos que agradar. Al que tenemos que agradar, se agradará en que tú hagas lo que él quiere y si no puedes hacer más, no hacer más. Muchas personas nos dicen que oremos por ellas. Si una persona nos entrega un papelito, calcula tú que yo soy cristiana desde hace muchos años. Yo recuerdo mi primera predicación y yo tendría por ahí 14 años, la sangre de Jesús cubra. Entonces, muchísimas personas a lo largo de la vida tienen necesidades y problemas y desean que yo ore por ellas. Entonces, pastora, le dejo esto para que ore. Indubitablemente, yo he aprendido a vivir en el Señor. Entonces, yo cojo ese papelito y, bueno, hago asociaciones para aprenderme los nombres de las personas y orar por ellas. O sea, digo, tengo que orar por esta persona. O sea, Dios me ha puesto a orar por esta persona y oro, pero yo no soy Dios. Entonces yo no puedo, si yo me dedicara a orar, pues no me alcanzaría el tiempo por todo el mundo de gente que yo he tratado en la vida, calcula tú. O sea, no me alcanzaría el tiempo. Entonces, como que los resumimos en grupos y todo eso para hablar, para orar por las personas. Pero la tenemos clara que aquí el único que puede hacerlo todo es que es Dios. Entonces, nos dejamos usar en la ay no, qué estrés, yo tengo que orar por todas estas personas y no tengo el tiempo. No, tú no eres Dios. O sea, tú haz lo que tienes que hacer y es agradar a Dios. Y hoy es día de salvación, habrá personas en especial a las que Dios ha puesto en este tiempo, que tú ores por ellas, o sea, gente por la que yo tengo que orar en este tiempo y gente que por la que yo no tengo que orar, sangre de Jesús, porque ya oré, incluso se me quedan listados que no vuelvo a sacar y luego los vuelvo a mirar y pues sí, ay, pero digo, no, tú no eres Dios, o sea, y que siento a Dios incluso diciendo hasta aquí ora y de pronto lo puedes hacer generalizado, pero por esta persona ya fue su cuota y pongámosla a este lado, ¿sí? Y la cruzamos a este lado. Entonces, mm, nadie es Dios aquí, ¿o sí? Pues claro que algunos se creen dioses como el maligno y hay que salir de ese pecado tan terrible. No eres ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. O sea, tú no sabes lo que las personas, es que yo tengo un sexto sentido, ten cuidado con eso. Sangre de Jesús cura. Yo puedo hacerlo todo, yo voy, corro para allá, corro para acá. Ten cuidado con eso. Porque algo que el Señor nos puso en los mandamientos fue el descanso. O sea, el cuerpo no fue hecho para trabajar todo el tiempo, hay que descansar. Y hay que parar, si hasta el mundo ha impuesto como en los trabajos y todo eso, pausas activas, es que pausas, bueno, ¿cómo se llama? Hay que parar, hay que escuchar, y hay que escuchar al cuerpo, hermano. La gente la narran cómo se murió, entonces estábamos en tal cosa y luego esa persona se fue al gimnasio y allá le dio un infarto. Bueno, eres humano, hermano, y tienes un cuerpo que no es 100% cuando naces y de ahí empieza a deteriorarse. Entonces, tienes que parar. No es que no, a ti solo te toca, desde que recibiste a Jesús, agradar a Dios. Y aún Dios se agrada en el descanso, hermano. En el parar y hablar con Él y que descanses. No harás ninguna obra, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el animal, ni nada de lo que haya. O sea, cálmate, porque es que la vida no es así. Sangre es oscura. La vida está hecha de la sabiduría que viene de quién? De Dios. Y hay gente que está alrededor de nosotros imponiéndonos cosas y es un arte aprender a decir no. La Biblia dice, si dices sí, que sea sí. Pero si dices no, que sea no, hermano, en Cristo. Hay cosas que hay que decir.
no, no, y punto. Había tiempo, yo no sé si soy yo la sangre oscura, pero siento que es lo que el Señor manda en la palabra, que nosotros le decíamos a la gente sí por esto y no por esto. Y yo estoy en un estado que digo sí, no y punto. Y si de pronto me queda el ánimo y me nace, le diré por qué no, pero no, punto. Piense lo que quiera, porque así están las cosas. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Y casi que eso sí no está en la Biblia así como tan explícito, pero sí es de la sabiduría de vivir. Casi que de decir sí te arrepientes muchas veces, pero decir no casi ninguna. Así que es mejor decir no, o voy a orar. No te apresures a enredarte con un mundo que te quiere destruir, ¿no? Ah, es que yo puedo hacer eso también cuando uno es joven, uno como pues tiene el paquete de dulces completo, uno se lo quiere gastar de una. Entonces uno, ay, quiero meterme en esto, quiero meterme en esto otro, quiero meterme allá y todo eso. Pero se va acabando los dulces y mucha gente quemó en la juventud su salud que no se recupera, incluso el sueño. Yo hice trabajos por la noche, me quemé aquí, me quemé acá y no se recupera. Hartas cosas no se recuperan. Entonces, aprende que el Señor dio el descanso, que también nos dijo que aprendiéramos a decir no cuando toque decir no, ¿no? Hay muchas veces que hay que decir no y punto. Dice la palabra así, más, ¿qué? Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Yo hice un pocotón de cobijas y cojines, pero tú no te imaginas cuántos. Entonces los fileteé, los corté, compré la tela, bueno, todo. Y luego me he enfermado, me ha dado gripa y luego me ha dado diarrea. Y yo no me he recuperado perfectamente, o sea, yo me enfermé y como uno ya es viejo, entonces de cada cosa que uno sale, ya sale más desgastado, o sea, la anterior uno siente como el cuerpo se echa para atrás terrible. Entonces yo tengo ahí las cobijas y todo, yo llego por las mañanas y me siento, digo, yo hago eso, lo podría hacer así, sin doblar cobijas y todo eso, porque ya las tengo hechas y ponerlas ahí. Pero yo no puedo funcionar así. Nadie imagina cómo funciono yo. O sea, yo me siento y yo tengo que tener la claridad, es que es como un sentir que me pone Dios en mí, ahora lo puedes hacer. Y mientras mi hijo anda volando por los aires, sangre oscura, entonces no, Dios quiera esta semana pasemos al otro lado, pero pues solo Jehová sabe. Y yo pueda doblar las cobijas. A veces me siento ahí y lo que logré fue que como a este lado puse los cojines en la cama y entonces me echo cada motoso en ese pedacito. Porque me quedan los cojines a este lado y me echo las cobijas que me caen. Me he recuperado así, la sangre es oscura. Solo lo que el Señor quiera que haga. Y, y no soy Dios. A mí, ¿quién me va a presionar? Pues todos vienen y me presionan. Hasta Nalu dice, hago el vestido que me estás haciendo, ¿cómo va? Yo digo, por ahí bien. ¿Cierto? Porque, ¿quién va a presionar de quién a este sol de la vida? Igual tú. O sea, eres joven, pero no te comas todo tu paquete de dulces, porque nosotros vivimos sabiamente para el Señor. Y hay gente que no vivió así, yo tengo 60 y pico de años, y tal vez tienes personas alrededor de tuyo que tienen, si no mi edad, de pronto menos, y se están tremendamente desmejoradas, metidas en un hospital dependiendo de una pastilla y de un montón de cosas. Digo, tomaron mal el paquete de dulces. Había que descansar, había que buscar del Señor, había que alimentarse con sabiduría en eso. No soy la mejor, pero tampoco. O sea, es algo que me parece importante es cocinar. O sea, me parece importante cocinar, no por
porque economizamos plata, aunque también, sino porque la comida de un restaurante siempre termina siendo maligna. Entonces allá solo encuentras cosas que te van a enfermar. Entonces tienes que cocinar. Entonces, bueno, yo no tengo que hacer nada, pero el que me ve, el que me entregó un cuerpo para que lo administre, también ve cómo me lo voy a dañar si no hago lo que a él le agrada, ¿no? Dios nos dio un descanso, nos dio sabiduría, entonces pide sabiduría en todo lo que hagas. No te dejes llevar de la gente al estrés que te terminará produciendo un paro cardíaco. Yo he sentido eso, sobre todo que es que a la etapa en que estamos viviendo, entonces se han mermado todas las hormonas que realmente hacían en uno, era protegerlo, o sea, lo protegían. Esas hormonas ya no van, entonces el cuerpo se puede volver con osteoporosis y todo eso. Y después de que la menopausia es el tiempo en que las mujeres más se infartan, porque tenían como una protección, una cosa. Entonces digo, si tú te dejas llevar hasta el extremo, pues acabas con un infarto, que es lo que está de moda, ¿cierto? Bueno, al menos mueres sin, pero si das para el infierno. Si te das para el infierno no será mucho, porque esa es una muerte hasta bien buena, ¿no? Porque no tiene sufrimiento ni demás, pero si vas directo a dónde, al cielo, pero si te vas para el infierno, entonces aprende a regularte a ti mismo, a decir, no, nadie me puede acabar mi vida. La Biblia habla que la ira es un pecado, y la ira está asociada a esos momentos de estrés, ¿no? Ya uno llega a enojarse, a todo. Entonces eso no le agrada a Dios. Para nada es tan importante que se caiga el mundo, si se ha de caer, si me han de demandar, que hagan lo que quieran, que yo voy a descansar en el Señor. El Señor me dice que aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. El Señor no quiere que sobrepases los límites de lo que eres, porque tú no eres Dios. Tenlo bien claro. Yo no soy omnipresente para estar en todo lado, no soy omnipotente para poderlo hacer, no soy omnisciente porque no me las sé todas y tengo que ser humilde, pobre de espíritu. Entonces tanta viveza, ay, quedémonos quietos. Nosotros hemos ido a cantidad de viajes, entre ellos incluyo Israel. Entonces nosotros llegamos al muro, salimos del muro y ya no había transporte. Y todos, imagínate, todos me estresaban. Pastora, no hablamos ni el idioma. Nos quedamos aquí y acá ya no salen más buses y que no sé qué. Yo dije, ay, pues nos quedamos. ¿Cierto? Fabita lloraba, se me perdió el pasaporte, ¿qué va a pasar? Yo, ay, tranquila, yo me quedo a su lado, no se preocupe, yo te hago como si se me perdiera el mío, mañana ven. Sí, esa es mi forma de vida hace mucho tiempo. Y pues en ese momento Dios obró en bendición, pero podía estarte contando en esa hora y entonces nos tocó quedarnos ahí en la calle, en ese andén, y esperar que amaneciera, que nos pasaba, que nos pudiera llevar. No, está en esto, sobre todo Nisa, que es el estresador mayor, entonces diciéndome, ay, mi mamá, en sus cuentos, sus cosas, no sé qué, bueno. Y apareció un bus y el señor no hablaba ni pico de español, ni nosotros tampoco. Y no sé cómo, le dijimos para dónde íbamos, él nos entendió y nos dejó frente del hotel y no nos cobró un peso. Nos bajamos ahí, yo dije, ¿cómo les quedó el ojito? ¿Qué les quedó el ojito? Sangre de Jesús. Y luego el pasaporte y Fabiola enloquezcame, y yo, ay, Fabi, no me atormente. Llegamos al aeropuerto, ella la llevaron por allá, y yo dije, ahora sí la cogieron presa. Cuando cruzamos, ella ya estaba al otro lado, y así en todos esos aeropuertos en Alemania, entonces llegamos. No pasó nada. Pero podía estarte contando, Fabiola se quedó allá, era la voluntad de Dios, allí en la empresa y con los palestinos. Pues sería la voluntad de Dios para que fuéramos hartas veces a Israel. Si Fabiola estuviera presa con los palestinos, pues yo tendría que viajar allá, tendría algo harto de bueno. Pero no fue la voluntad de Dios y aquí estamos. Descansa en el Señor, y descansa. Me lo digo a mí mismo, te apunto con un dedo, 4 me apuntan a mí.
porque este último año y el anterior fue un año de como ir al taller del maestro a punta de martillo y fuego. Estos últimos días, yo no sé dónde está Isa, sé que está en otro lugar y sé que está con los misioneros, pero que lo pueda probar, o como yo no le creo ni a mi madre y la tenga muerta. Entonces yo no, entonces tengo que autorregularme, ¿cierto? Decirme a mí misma, eh, porque es que el Señor me lo dice, me lo ha dicho de todas las formas. Cuando Isa estaba en el vientre de la madre, tú impediste que esa señora se lo sacara, y cuéntame cómo lo hiciste, porque ni sabías que existía esa, ¿cierto? O sea, él lo protegió, y si no lo protege, pues ya estaría de Dios. Entonces, increíblemente, pero pasó largos periodos, no te digo de cuánto tiempo, pero de pronto Isa me oye y dice, mi mamá ya no me quiere, sangre de sus curas, ni me acuerdo, Isa. Solo me acuerdo en la oración, pero largos periodos del día que no, en que digo, ay, cierto, Isa, no, como lo he aprendido a descansar en el Señor. Dile al de lado que descanse en el Señor. Que descanse en paz, no, que descanse, pues también en paz en el Señor. Descansa en el Señor, esa es la palabra. Pues pida con fe, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, le pedimos a Dios. Pero pida con fe, o sea, con la certeza de que Dios te guiará, que tienes que hacer, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento echado de una parte a otra. No dudes, confía en que si has orado, ya has hecho todo bien y ve a hacer los días y descansa en el Señor. Ahí se prueba la fe, ¿no? Y momentos tremendos en que Dios nos guarde esos momentos tremendos en que la fe no tiene respuesta. Años de silencio, preguntas sin respuesta, ¿cierto? Como dice un cántico que mando ahí, el de Semillas de la Fe. Años de silencio, preguntas sin respuesta. O sea, ahí es donde se prueba la fe. Y el Señor al final te muestra su mano buena y misericordiosa. O sea, el Señor es precioso, Él no se equivoca. Entonces dice así la palabra, pero pida con fe, no dudando, porque si dudas, entonces ¿para qué le pides al Señor? Dame sabiduría este día para todo lo que haga y voy haciendo. Si estará haciendo lo que Dios quiere, pues tú le pediste y ahora estás obrando en lo que Él, escuchando su voz, espera en Él, aprende a oírlo con calma, con calma. Dice la palabra, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor si dudas. O sea, no dudes del Señor, el Señor tiene en su mano sus cosas y haga como quieras, que no es como tú quieras, porque si es como tú quieras, entonces ¿dónde está la fe? Es como Él quiera, haga como Él quiera. Y si Él lo quiso así, así está bien. A su nombre, gloria. Dice, pero el hermano, el hombre que es de doble ánimo, o sea, que el que un rato está arriba, es inconstante en todos sus caminos. No se puede ser inconstante, sobre todo, en todo, pero sobre todo en la salvación. O sea, hoy quiero que esta persona se salve y oro por ella y mañana se me olvida, no. Debo ser constante, aquí estoy otra vez. Como la viuda y el juez injusto, vuelvo sobre lo mismo. Tú recibes todos los días un mensaje que te mando. De pronto algunos entran al estado que yo pongo, y yo pongo todos los días lo mismo. Tú dirás que yo lo pongo y si yo pongo eso, yo tengo que haberlo cantado y haber hablado con el Señor la oración que está ahí, haber hecho la de entregándote a mi hijo en oración, luego la de semillas de fe y la de cabe los pozos que mi padre abrió, aunque el mundo los tapó. Entonces, todos los días, el día que no lo haga, pues no lo mando, no pasa nada. Y ya no quiso Dios que lo hiciera más, pero yo lo hago, o sea, sé constante, sé constante.
y que esa canción de mi hijo, yo me pongo en oración delante de Dios y me arrodillo, y yo empiezo a hacerla y entonces pienso en Isaí, uy, se me desgarra mi corazón, ¿no? Digo, entregándote a mi hijo en oración, guía sus pasos, ¿cierto? En cada día, y a su corazón, peine tu amor. Así, no se puede ser tan inconstante si, ¿quién orará por Isaac? ¿Cierto? ¿Quién te va a curar tu corazón partido? ¿Quién te va a tapar? Mañana se hace frío. O sea, yo tengo que clamar. ¿Quién va a estar ahí? Y Dios me ve. Ayer cumplió esa 33 años de estar con nosotros, porque lo trajimos el 21. Y el 19 cumplió 33 años, el 17 cumplió 33 años, porque nosotros, esos 33 años del 17 fue porque es que nosotros pusimos esa fecha, el 19 es que Isa nace, el 21 es que lo tenemos acá, y, y hoy es 33 años y un día más. Entonces le decía yo a Dios, y te lo suplico, sálvame a Isa, donde Isa esté. El miércoles si viene a jugar con ustedes, que van a jugar, ¿no? Que mi hijo gana. Que voy a orar eso no voy a orar, pero hay que ser constante, hermano. Y eso es parte de lo que no le agrada a Dios, tu inconstancia, ¿no? Tanto al araco y al fin se te olvida, ¿no? Lo que estabas orando. Sé constante, sé fiel con el Señor. Se hace fiel ahí en lo que estás. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo le enseñé a mi hijo a hacer un devocional en la mañana. Entonces, toda la vida Isaco no salía de la casa ni nada hasta que hiciera el devocional. Entonces, hace unos días, no sé cuántos, él hace eso con Analu, ¿no? Pues él es injusto en hartas cosas, pero entonces la manda que lo llame a las 5:30 o 5 de la mañana. Y la niña va para el colegio y a veces que no va ni nada, le toca bañarse y todo, la niña dormida y todo, tiene que marcarle y le hace el devocional por allá de donde se haya. Es algo que es tremendo, pero para Nalu es tenaz y la niña a veces es así que dice la niña, yo es ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice? Y allá como andaba supuestamente en Medellín, entonces lo llama y él estaba caminando y entonces ella es la que tiene que leer y ella tiene que hacer todo, pero la tuvo ahí como una hora, porque si ella, pues que no había terminado de hablar con mi papá, o sea, el saco es cosa seria, y ya le obedece, su papá es cosa seria, pero le hace un devocional. Entonces digo, yo tengo que estar más temprano para hacer el devocional de ese, el devocional con esa pobre niña. Sangre de Cristo nos cura. Que Dios nos ayude porque no seas inconstante en tus caminos. Séle fiel al Señor, le puedes fallar a todos en toda cosa, pero no le falles a Él. Está de madrugada, búscalo, lee la palabra, ámalo. Dile las cosas bonitas, el agradecimiento. El Señor es lo primero y el resto que se caiga. Yo hago así en la casa. Yo hago desayunos y todo eso. Yo me paro muy temprano, pero a veces se complica la oración, porque hace la oración se complica. Entonces, yo no me muevo media. Y luego que yo acabo ya de hacer el devocional, yo corro como una loca y al final siempre estoy abajo, que Rocío tiene unas sillitas en la entrada de la droguería, sentada esperando a Fabiola que salga. Sí, o sea, yo digo, no, o sea, luego que el que ha orado ha hecho todo bien y luego todo Dios. Es el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos.
el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. O sea, ¿cuál humilde es tu vida cuando tienes en quien gloriarte? Tienes un papá que es el dueño de todo lo que existe. Cuando siempre que digo, yo no soy huérfano, tengo papá, yo me acuerdo especialmente de llegar al Neusa y nosotros íbamos en el tiempo en que nadie iba, o sea, la gente estaba en sus trabajos y nosotros estábamos en el Neusa. Entonces entrábamos a ese lugar y yo decía, ay, esta gente me tiene destruida la finca de mi papá. Sí, ¿no? Y llegamos, era la finca de mi papá. Y, y así es, ¿no? Gloríate en tu papá, porque no tienes nada más en esta vida que a tu papá. Me refiero a tu papá celestial. Si no le eres fiel a él, pues ¿qué estás haciendo en esta vida? Nada. O sea, estas mentiras, ¿alguien vale que yo le diga mentiras? Ay, es que esa persona yo le tengo que decir que estaba haciendo. No, existe tu papá. A tu papá no le gusta que mientas. Va primero mi papá, y que me importa cómo salgan las vainas, diré la verdad, porque la verdad nos hace que libres. ¿Qué importa me van a criticar? Yo diré lo que dice mi papá, que debo decir, cómo yo debo actuar. O sea, leo la palabra y sé lo que mi papá quiere que yo haga, y eso haré. No me moveré a izquierda ni a derecha, sino haré lo que diga mi papá. Así dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El que es pobre en medio de lo que no tiene que gloriarse, gloríese en Dios. Y el que es rico también puede gloriarse en Dios, pero para hacerlo tiene que haberse humillado ante el Señor, para que esa exaltación que haga su boca no sea basada en su dinero, sus cosas, sino en el Señor, ¿no? Sea que yo sea, que tenga mucha belleza como yo, entonces, ay, pero como, ay, me glorío en mi belleza, no, yo me glorío en la belleza que es Jehová, que no me conoce, dirá, uy, la pastora será mi mujer, qué engaño, sangre de sus curas. Pero así es, mírate a ti mismo y di, ¿de qué me glorío yo, no? Me glorío de mi dinero, me glorío de lo que tengo, salgo a la calle y me inflo porque creo que tengo cosas, pero no al Señor. O sea, que tengas dinero y la gente que está afuera piense que te estás gloriando en el dinero, no. No, yo no me glorío en nada que yo tenga, porque no tengo nada. Me glorío en el Señor, la gloria es para Él. Así que dice el hermano que es de humilde condición, gloriese, y el que es rico en su humillación, porque pasará como la flor de la hierba, o sea, la gloria de todos es Dios. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia, así también se marchita el rico en todas sus empresas. Todo, nada nos vamos a llevar, nada trajimos, nada nos vamos a llevar, y el amor al dinero sí es la raíz de todos los males. Entonces, si encontré un sentido porque me compré un reloj y ya ando por la calle mostrándoselo a la gente, o ¿en qué tienes tu seguridad? La tengo en Dios. Entonces, no importa en mi casita, que es mi ser, donde vive mi alma y dentro de mí vive el Señor. Cómo se vea, toda la gloria es para el Señor, o sea, me salto en el Señor. Gracias a Dios tengo a Dios, pero no para decir, ay, yo tengo a Dios y tú no, sino más bien para desear que el otro también se encuentre con lo que no es perecedero, que es encontrarse con Dios, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, para cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le aman. Las tentaciones son parte de la vida, o sea, es algo que necesariamente tiene que pasar en esta vida. El problema es por quién viene la tentación, ¿no? Pero quiero que mires un momento la tentación de Jesús en el capítulo 4 de San Mateo. Entonces, primero el diablo le dice, y vino el tentador, que es Satanás, ese es el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. O sea, es la hora de que satisfagas
los deseos de tu carne. ¿Ya? Y en ese satisfacer los deseos de mi carne, tengo mi gloria. O sea, la gente dice, ay, yo levanté este carro, yo me conseguí esta casa, yo me conseguí este hombre o esta mujer, yo me conseguí esta fama. Eh, bueno, la gente se gloria en cantidad de cosas y satisface los deseos de su carne, su avaricia, su carnalidad, su codicia. Ay, yo como estos manjares, la gente presume. Las tentaciones son eso, no ceder, es lo que le agrada al Señor. Entonces Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, entonces escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, estamos hablando del montón de cosas que no es solo comida, es vestido, es ciencia, es dinero, es bienes materiales, es la apariencia, todo, que tú le muestras a la gente y que es tu gloria. O sea, ay, yo tengo esta comida. No, no, yo tengo a Dios en mi vida, mi gloria es Dios, pero no es mi gloria porque yo soy pobre y ya no tengo nada más con qué darle chicanear a la gente, entonces yo digo que soy cristiano. No, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. No voy a decirle a la gente, ay, yo tengo esto y tengo esto y tengo lo de allá. No, porque yo no, en eso yo no tengo mi esperanza. Yo la tengo en Dios. Ay, yo como esto, yo visto esto, yo, no, no. No porque yo ahí no tengo mi esperanza, la tengo en Dios. Sea que sea pobre o sea rico es la misma cosa. O sea, mi esperanza es que Dios, nadie más que Dios. Y que lo sienta mi corazón y lo sienta mi Señor, porque mi Señor es celoso. El Señor es celoso, tremendamente celoso. Su nombre es celoso, lo hemos leído en la Biblia. Entonces, el Señor es celoso y al Señor no le agrada ver que tú eh, cogiste valor porque conseguiste un dinero, cogiste valor porque tienes un trabajo, cogiste valor porque llevas una persona al lado. No, no, tu valor es Cristo y tú no cambias, como el Señor, el nombre de Dios permanece para siempre. Tú no cambias, yo no tengo valor porque ni tengo que probarle a nadie absolutamente nada, la sangre de Jesús cura. Yo solo tengo que agradar a mi Señor. O sea, es lo que tengo y nada más. El Señor, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. O sea, le iba a dar cosas materiales. Y le dijo, si eres hijo, no, este es el anterior. Dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está a sus ángeles. O sea, como una fama, como un figurar. Pruébales que tú eres el hijo de Dios, mandará a los ángeles. Y dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tientes a Dios porque la gente, tenemos todas historias asombrosas de la vida en que la gente se gloriaba en un hijo, se gloriaba en un trabajo, se gloriaba en una apariencia, ¿no? Hay una historia allí que es mundial, que es de la mujer más fea del mundo. Y ella es la mujer más fea, es porque ella, yo no sé qué país era ella, y era una enfermera y con una cara muy linda, como, como una cara pues, linda, de esas mujeres como allá de Inglaterra, de ojos claros, linda. Y ella sufrió una enfermedad que le alargó, parece mandíbula, ahora, pero no, eso es de 1800, o sea, en el ahora de ella. Entonces se le extendió la cara y se le brotaron los ojos y también el cuerpo cogió una apariencia. Y cuando eso le pasó, ella ya tenía 4 hijos con el esposo. Y entonces el esposo se murió y ella quedó en la inmunda y ya no la contrataban porque la gente le hacía el feo por la apariencia y todo, porque parece un hombre después de la enfermedad que le da. Entonces ella, para poder sostener los hijos, se metió a un circo. Y entonces la anunciaban como la mujer más fea del mundo, de cómo empezó y cómo terminó. Esa historia se la mostré a Analu y le dije, tú no sabes cómo seas mañana. Esfuérzate por ser adentro alguien que, pues, que sea
valga, que tenga un valor, que es lo que importa. Pero esto te lo digo para que veas que todo es tan pasajero, ¿no? O sea, tenemos la vida puesta en ¿qué? Entonces ella tal vez la tenía puesta en su belleza y Dios se la quitó. Y hay gente que dice, ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Dirás tú, la pastora, y yo digo, no, yo no digo mi hijo porque Isaac es tan precioso, es tan lindo, no. Yo lo digo por la alma de Isaac, o sea, me afana el alma de Isaac, que Isaac termine en la patria celestial. Y entonces había una señora, nosotros vivíamos en la granja, y esta señora tenía unas hijas, recuerdo que la mayor se llamaba Dubi, y creo que la chiquita se llamaba Luz Gloria o algo así, no me acuerdo bien. El caso es que esta señora, la mayorcita no era muy bonita y la otra era muy linda. Entonces esta señora era súper injusta con relación a las dos hijas. Y ellos se fueron de ahí, de esa casa, y se fueron de arriendo a otra casa. Y en esa casa había esas claraboyas y esa niña, no sé cómo, se le cayó un balón y por ir tras el balón cayó ahí. Y no se pudieron bajar a esa casa porque nadie cabía por esa claraboya, porque esa niña era pequeña. Y hasta que llegó esa gente, y esa gente llegó como a los 2 días, esa niña se murió. Y yo lo recuerdo porque para mí la muerte era algo tremendo, era la gloria de ella. Y a veces condenamos hasta lo que tenemos por eso, ¿no? Porque la gloria de nosotros es una casa, la gloria de nosotros es un carro. Perdemos todo lo que tenemos porque Dios es Dios, ¿qué? Celoso. No comparte su gloria con nadie, menos en quien se dice cristiano. O sea, mi único bien que tengo es mi Señor Jesús. Así que si pierdo mi belleza, no pasa nada. Si pierdo mi juventud, pues no pasa nada. Muchos billetes, pues no pasa nada. Y mi grande iglesia, no pasa nada. Solo tenemos la mirada puesta en quién, en el Señor. Es lo que nos habla el Señor, ¿no? Nos vuelve ahí a la palabra con relación a eso. Dice, porque cuando sale el sol todo desaparece. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Entonces vemos las tentaciones del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús todo lo tenía por basura, pues igual Él era el creador del mundo y nada lo iba a deslumbrar, ¿no? Entonces le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tientes creyendo que lo que tienes no lo puedes perder, porque te lo aseguro que lo puedes perder. Hasta esa señora su belleza. Dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, una tentación que es tremenda, y es que para poder permanecer en un lugar tengo que lamber. Y parte de lo que tengo que lamber es no compartir el evangelio, y si lo hago, hacerlo mal porque de pronto me echan, de pronto pierdo el favor de esta persona. Para tener esto tengo que quebrantar mis principios como cristiano. Y entonces dice la palabra, porque escrito está, vete Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces recordamos una historia bien bonita que es la de Sadrach, Mesach y Abednego, que se tenían que arrodillar a la estatua de Nabucodonosor, y le dice, sepa, rey, que nosotros no nos vamos a arrodillar. Es que así Dios no venga a libertarnos, nosotros no nos vamos a arrodillar. Ahí sí Nabucodonosor se enfurece más, y ahí sí que dice, échenle fuego a lo que no yo los consuma, que los que los echan mueren, ¿no? Porque el fuego estaba terrible. Y ya aparece el Señor Jesucristo juntamente con ellos y los protege y los ampara. Viva el nombre de Jehová, viva el nombre de Jehová. Entonces resiste la tentación. Date cuenta que le faltas al Señor en tantas cosas, hermano. Yo veo, es mi vida, es mi vivir de muchos años. Entonces hermanos que tenían otros hermanos y los idolatraron. Los idolatraron por no sé qué razones, porque pues yo no las sé, ¿no? O sea, mi hermano no es para ser cristiano. Además, eso es aterrador, porque
Nomás cuando Jesús busca a los discípulos estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan. O sea, eran hermanos los que traemos a los pies de Jesús. Pero algunos condenan a sus familiares porque los ponen a un nivel de idolatría, ¿no? De temor de predicar. Y cuando se predica no creyendo que la otra persona necesita la salvación. Dios me entregó un hijo, Isa podía ser como fuera, que importa cómo hubiera sido Isa. Nosotros lo amamos desde el primer momento que llegó Isa a nuestra vida, fuera como fuera. Inicialmente pensamos que era cieguito, bueno, ¿qué hay con nosotras? Porque nosotras medio cieguitas, pues que va bien, sangre de Jesús, pero pues no. Entonces viene Isa a nuestra vida, la sangre de Jesús cura y crece y es un gomelo impresionante. Como Isa es gomelo, no lo sabes hasta que convives con él. Vas a un lugar turístico, vas a un lugar y ves lo gomelo que es Isa. Y entonces es el momento de Dios cobrártelo si tú te deslumbraras ahí. Yo no me hago ni cerca de Isa, la sangre de sus curas. Yo de Isa quiero su alma. De resto, como hubiese sido Isa, me es igual. La sangre de sus curas, o sea, de Isa quiero su alma. Y que ella me vaya a lucir con Isa, en nada, la sangre de sus curas. Yo amo a mi hijo y le agradezco a Dios su amor por él, pero ten cuidado en eso, ¿no? O sea, ten cuidado de que tu gloria sea la apariencia de tu hijo, porque Dios no mira la apariencia, sino mira ¿qué? El corazón, lo que hay adentro. Entonces dice la palabra ahí, el que soporta la tentación cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces tenemos cada ídolo que Dios nos cubra con su sangre, ¿no? Si te arrodillas y me adoras. Entonces, es que mi hermano es, entonces digo, pues podrías gloriarte, de pronto no le he dicho, pastora, que es que, ay, ¿cómo le digo? Que es que mi papá es el presidente Trump. Muy tremendo, ¿no? Pero el presidente Trump ya conoce el evangelio, hay que se vuelva él realmente. No, pastora, es que yo no le he dicho, es que yo soy una hija o un hijo mal habido de León XIV. Sí, por eso, pero bueno, hay que compartirle el evangelio. Eh, Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Cómo me gusta ese tipo? Eso se llama pecado, pero así es. Me parece tan espectacular, pero pues claro, él está en el camino del mal y esa es la parte que tiene que tener, que será muy agradable. Está loca la sangre de sus curas. Ese es el Señor. Pero toda persona necesita a Cristo. Pero ¿cómo es tu ídolo? Como la persona que viene y dice, es que mi jefe, es que mi jefe yo no le puedo compartir. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué tú no le puedes? Es que yo no le podía compartir a los profesores de mi universidad ni al decano. Ahora por culpa mía están en el infierno. Ese es el Señor. Porque yo no veo a nadie en mi vida que no necesite a Cristo. Porque yo no tengo ídolos. Entonces, si uno idolatra a una persona, pues obviamente no cree que pueda ser salva. Cuando uno tiene un ídolo, pues el ídolo antes lo va a salvar a uno. Entonces, esa persona no necesita a Dios, claro que necesita a Dios. Es el concepto que lleva a Dios a celo y algunos condenan todas sus casas. Por eso sentir es equivocado, ¿no? Es que yo no le he dicho quién es mi familia. Yo digo, bueno, no he sabido que tú seas extranjero, pero sé que eres colombiano, así que de chicha no pasas, hermano. O arhuaco o algo así. O alguno dirá, no, pastora, es que yo no le he dicho, mis papás son judíos. Y yo digo, uy, hermano, qué honor tenerlo aquí, de verdad. No me había dicho eso. Ay, perdone todas las veces que lo ofendió. No me había dicho ese pedazo. Sangre de Jesús cura. Pero el resto, un poco de indios levantados, hermano. Por allá que cargaban bultos y de pronto consiguieron una plata y tú los idolatras porque idolatras eso.
Les digo, tremenda razón, ¿no? Tremenda. Pero cuando esas personas mueran, recuerda que tú darás cuenta de esa sangre, ¿no? Por tener ídolos. Dice la palabra, el varón que soporta la tentación, eso son cosas del diablo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona. Enséñame a ver las almas. ¿Y qué tal el apóstol Pablo no hubiera llegado a ningún lado si hubiera idolatrado al pueblo judío? Entonces no compartimos el evangelio. No, Pablo va a los judíos, va hasta Roma. Pablo llega hasta Roma a compartir el evangelio. No se nos quedó nadie. Toda persona que hay por ahí nosotros le compartimos de Dios. Es que yo tengo, ¿qué importa que tenga usted? Lo único que tiene es que quizá esta noche tenga el infierno y yo quiero estar libre de su sangre. ¿Quién es quién? Es que mi familia González era una familia que tenía una naturaleza de pobreza, porque crecieron en la pobreza y había suciedad, pero como eran hijos de un señor por allá que mataron, que yo nunca conocí, que gracias a Dios no lo conocimos, entonces ellos eran Espinosa, ¿no? Que era la vaina, bien puesto ese apellido, ¿no? Apellido tan verdadero porque todos eran espinosos. Entonces mis tíos borrachos eran, es que nosotros somos, ay, yo odiaba todo eso, sangre de Jesús cura, todavía lo odio. Sangre de Jesús cura. Qué horror. Entonces eso me impidió compartirles. No, yo les compartí, es que me odiaron a muerte. Sangre de Jesús cura. Me odiaron a muerte porque nunca, me odiaron en esa universidad, me odiaron en todo lado porque yo nunca vi sino almas en el infierno. Y había que sacarlas de ahí. Sangre de Jesús cura. ¿Quién me iba a deslumbrar en la vida? Nadie, hermano, en Cristo, nadie. Ay, Saco ya está, ay, tan bonito, misa. Cuando fuimos a un lugar, yo lo miraba y decía, ay, qué niño tan lindo, tan precioso. Ay, eso Dios lo deja entrar porque los lindos entran al cielo, ¿sí? Sí. Eso Dios lo deja entrar porque los niños así, pomeritos, entran al cielo. No, no seas tonto, hermano. Esa tontera no te la quitas con la mente, te la quitas con el corazón. Leyendo la palabra y diciendo, salva a mi hermana es médica, yo que le voy a compartir a Rocío si ella es doctora 3 veces. ¿Se salva porque es doctora? No. Con Rocío es que yo más me ensaño en esta vida, sangre de Jesús cura. Yo todas las noches tengo que pedir perdón por meterme con Rocío, pero todos los días sin falta, todos los días. Tú dirás, ¿por qué? Yo, porque Rocío es en la carne en hartas cosas, entonces yo no puedo con eso. Entonces yo te digo, ay, gloria a Rocío, ¿cierto? Ya, no, ya se invirtió la conversación y acabamos en Rocío. Y yo digo, ay, Dios mío, que tengo que quedar calladito. Pero no es por ser doctora, sino porque, pues es que ella tiene la herencia González y la alemán. O sea, hay que cortar esas herencias malditas, la sangre de Jesús. Digo, mírate tú y vuelve a la palabra y di, mi familiar necesita a Dios, porque es que él no necesita a Dios, porque es que él va a comprar el cielo con la plata que tiene. Así estás de grave. Así no entendiste fue nada en esta vida. Porque es que él no es de venir a esta iglesia es, ¿qué somos, hermano? Pero mire, pastora, y ahora con esa venta de garaje, ¿uno a quién trae? Digo, disculpe, en todo caso, ¿no? Ahí pasando la calle, bien para allá por la Suba, hay una iglesia en lugar de su presencia. Llévalos allá a hacer cola, hermano, porque ¿qué hacemos? ¿Cierto? Ve a un lugar así, a ver si van. Es que aquí no van a venir. Y yo digo, no, hermano, no menosprecies el evangelio. No lo menosprecies. Es que, pastora, usted me da pena. Yo digo, bueno, hermano, ya nos vamos entendiendo, la sangre de Jesús. A mí me da pena que cuando pronto siente aquí mi familiar, usted le va a decir adúltero. Yo no le voy a decir nada, hermano, se lo aseguro. Se lo va a decir Dios. Eso téngalo por seguro. Yo no me voy a meter con él. Ay, si eso te preocupara, sería hasta creíble. Dice la palabra, cuando alguno es tentado,
No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. O sea, las tentaciones vienen de nuestras propias concupiscencias, sino que cada uno es tentado cuando es su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es tu maldad. Ay, es que yo no les puedo compartir porque es que el diablo me tienta, o Dios me puso este camino tan difícil. ¿Cuál camino difícil? Eres tú y tus ideas locas, tu argumento, tu altivez. Pon a las personas al nivel que están y tú ponte al nivel en que estás. Alguien que tiene la luz, que tiene la verdad y que tiene que ganar almas. Y que todas las almas hay que ganarlas, llámese en como se llamen, llámese el presidente de la república o quien sea. Nosotros tenemos que ganar las almas. Entonces la concupiscencia, somos tentados después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Pon atención, tú le imaginas a la gente una vida que no es la vida real. Esta persona no necesita a Cristo porque es que ya tiene dinero, porque es doctor, porque es doctora, porque es mi mamá, porque es viva, porque todo el mundo necesita a Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, ese pensamiento, da luz el pecado, o sea, tú separas esas personas de Dios. Muchos hicieron que sus familiares nunca buscaran a Dios, porque en su corazón los idolatraron. Entonces dio a luz el pecado, y luego el pecado dio a luz ¿qué? La muerte. Consumado dio a luz la muerte y se fueron para el infierno. Nadie pudo hacer nada. Yo conocí a tu familiar en un fertro, que se murió y, ese era su hermano. Y de hecho los títulos, a ver si se salva, o unos billetes, o alguna escrituración. Nunca entendí que era un alma que iba a ir al infierno. No trabajé por él con honestidad y verdad delante de Dios, con la seguridad de que él necesitaba a Dios y que Dios le podía salvar. Entonces dice así la palabra: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva, o sea, regalo, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios ahí? Que todo lo que sea digno de alabanza, o que de verdad valga la pena, ¿viene de quién? De Dios. Lo que no viene de Dios no sirve. Lo que viene del mundo y de la carne no sirve. Él de su voluntad nos hizo nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si hay alguien que de verdad sea importante, ese eres tú, porque aquí fue a quien le compartieron el evangelio. Tú eres la luz en tu casa. Si hay alguien que valiera la pena, ese eras tú. Pero tú te menospreciaste, y no te menospreciaste con que fueras humilde, o sea, porque humildad justamente no había, sino que los valores que te sembraron en tu casa, esos le aplicaste a tu propia vida y a los que estaban alrededor. Entonces, mi hermana no puede recibir a Jesús porque ella sí es bonita y yo estoy aquí es por fea. O mi hermano no puede recibir a Cristo porque él sí tiene dinero y yo estoy aquí porque no lo tengo. O mi familiar no puede ser cristiano porque él tiene una casa que yo no tengo, y entonces yo estoy aquí es porque yo no la tengo. Pues tú les aplicaste lo que ellos mismos te enseñaron. No naciste de nuevo para aplicarles lo que tú eres. Tú tienes el ser un hijo de Dios. Dios te trajo a sus pies y te trajo para que trabajes. Y el trabajo comienza con una oración en la que voy al Señor, me humillo ante Él, nazco de nuevo en Él, para que Él me ponga sus sentires de todas las cosas y de todas las situaciones, y yo pueda ganar esas almas que están sin salvación, y las gane con sinceridad y verdad, que las vea descender al infierno y me dé terror. Padre, te damos gracias por la palabra de este día. Te pedimos, Señor, que la grabes en nuestro corazón, que cada palabra dé fruto para vida, que ninguna caiga al piso, que este tiempo, Dios mío, volvamos sobre los audios, sobre las predicaciones, y emparejemos toda nuestra vida para que cuando tú vengas, cuando suene la trompeta, nosotros podamos partir contigo a esa patria celestial. Ponnos como un sello en tu corazón al que está aquí, al que escucha el audio, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén y amén.